¿Con cuánto dinero puedo empezar a invertir en propiedad raíz? Esta es una pregunta mágica. Todo el mundo quiere saber cuál es ese monto que se necesita para poder invertir. Soy Carolina Hernández de Claro con Caro, especialista en propiedad raíz en los Estados Unidos y apasionada por las finanzas personales. Y hoy te voy a explicar qué hacer y qué no hacer a la hora de invertir en propiedad raíz. ¿Has escuchado que la gente dice, para invertir en propiedad raíz necesitas poco dinero? ¿Qué quiere decir poco? ¿Cuánto es poco? Para mí es gracioso cuando me reúno con clientes porque muchos te dicen, no, Carolina, es que yo tengo poco dinero. Y a medida que la conversación se desarrolla, porque por lo general la gente no te dice el valor, tú te empiezas a dar cuenta que para ellos poco dinero es un par de millones de dólares. ¿Poco para quién? Para ellos. Para otros puede ser lo que ni siquiera van a alcanzar en toda una vida. Y otras veces se me sientan enfrente con todos estos sueños de lo que van a invertir. Yo en ese proceso estoy asumiendo que tienen una gran cantidad de ahorros, en los cientos de miles como mínimo, y después de estar conversando un buen rato, no tienen ni siquiera, y digo ni siquiera, y esto lo digo con cuidado, no tienen ni siquiera $10,000. Entonces, ¿qué es poco? Ahorrar para llegar a un monto es un reto grande para la mayoría de las personas, y que tú de un momento a otro alguien te ve y diga, no, es que eso no es suficiente. Solo tú sabes cuánto tuviste que sacrificar para llegar ahí. En las inversiones y sobre todo en propiedad raíz pasa algo curioso, y es que desafortunadamente sí se necesita un mínimo, y un mínimo significativo. El problema es que hoy en día hay muchos supuestos expertos que empiezan a decir en redes, invierte poco en propiedad raíz y saldrás con éxito. Aquí yo creo que me voy a ganar muchos comentarios negativos de esos expertos, pero eso no es verdad. En propiedad raíz tú no puedes invertir con poco dinero. Existen, y eso es lo que vamos a hablar hoy, diferentes tipos de inversiones, desde lo que se llama el crowdfunding inmobiliario, como también asociaciones, lo que se llama flip, que es cuando remodelas propiedades. Y sí, puedes empezar con menor valor. Pero ¿qué está pasando? Sobre todo en el crowdfunding inmobiliario, te están haciendo creer que con tu invertir un monto muy mínimo, la vas a lograr en propiedad raíz. Y eso no es cierto. Entonces, desmenucemos qué es el crowdfunding. Crowd viene de la palabra multitud, grupo de gente. Funding, de fondos, de cómo tú haces como ese financiamiento, cómo tú inyectas dinero. Por eso se llama crowdfunding, es que es en grupo de personas es que van a financiar, van a fondear un proyecto. En teoría esto suena lindísimo porque es unir esfuerzos de varias personas que actúan en algo así como socios para poder alcanzar esa inversión significativa. ¿Qué es lo que pasa? En propiedad raíz se hablan de porcentajes promedio, y esto varía de acuerdo al país, en los países de acuerdo al área, en las diferentes ciudades de acuerdo al barrio, en donde los rendimientos pueden fluctuar significativamente, pero podemos hablar más o menos de un 10% de retorno si vamos a hablar a tratar de generalizar a nivel global de cuánto puedes alcanzar tú en una inversión de propiedad raíz, y podemos hablar de un 10%. Esto no quiere decir, porque estoy seguro que hay gente que está diciendo, es mentira, yo solamente me he ganado el 3%. Pues yo también te puedo decir de situaciones donde me he ganado el 80% o hasta el 200%. O sea, esto varía mucho. Pero en este concepto de crowdfunding, lo que hay que hacer es pensar con lógica. Si hay veces es difícil que una sola persona con bolsillos profundos, ¿a qué me refiero bolsillos profundos? Con dinero, la logre sin tener que compartir decisiones, sin tener que compartir utilidades. Y hay veces es difícil. Ahora, ¿cómo no va a ser más difícil cuando es en un grupo? Esto no quiere decir que no hayan compañías organizadas que han establecido los procesos, pero adivinen qué, estas compañías tienen que ser remuneradas de alguna forma. Entonces, ya la inversión, tú le estás poniendo un gasto que cuando tú eres propietario solo no tienes, y es el manejo de ese fondo. Entonces, inmediatamente ahí estás
reduciendo la ganancia, digámoslo así, gracias a ese manejo. No quiero que se me vengan encima a decir que hay compañías de crowdfunding que no funcionen. No, hay algunas que sí funcionan. Pero a mí me parece irresponsable decirle a alguien que si tiene $1,000 o $500, la forma en que la va a lograr y que se va a volver millonario es invirtiendo esos $1,000 en un crowdfunding inmobiliario. A ese punto, yo considero que hay mejores alternativas. Entonces, si estás considerando la opción de crowdfunding, número 1 es asesorarte súper bien quiénes son los encargados, quiénes son las personas que están tomando las decisiones, porque aquí tú no necesariamente vas a tener voz y voto, tú simplemente eres parte de un fondo y las decisiones se están tomando no contigo. Entonces, eso es número 1. Eso mismo pasa cuando inviertes en formas tradicionales, como en el stock market. Entonces, a ese punto, ¿por qué te vas a poner a meterte en proyectos inmobiliarios si tienes la opción de pronto con retornos más seguros o digámoslo así, con más compromiso, hacer este tipo de ensayos? Y si de lo contrario tienes mucho dinero, aquí también yo me cuestionaría, y es, si tienes mucho, ¿por qué no hacer tú solo las inversiones? Lo cual también nos puede llevar a otro tipo de inversión, que son las sociedades. ¿Por qué no tú juntarte con personas de tu confianza, en donde de pronto al juntar 2 o 3 montos significativos se puede lograr una mejor inversión a lo que tú harías solo? Eso es una especie de crowdfunding, sí, porque hay una multitud, hay más de un grupo, pero a nivel estructural, a nivel legal, quién es el propietario de ese inmueble, quién toma las decisiones, se maneja diferente. ¿Cuándo funciona una sociedad? Una maravillosa idea para mí es cuando se van a hacer flips. ¿Qué son los flips? Flips quiere decir voltear, ¿cierto? Y se utiliza como término ahora en propiedad raíz, que es hacer flipping. Es poner una propiedad que está en mala condición, transformarla, volverla espectacular para ganarle la inversión que hiciste para remodelar y, lógicamente, la valorización. Entonces, ¿cuándo funciona una sociedad ahí muy bien? Cuando tienes a alguien que es el que va a hacer, asumamos que tiene una constructora, una compañía de remodelación, pero de pronto no tiene los fondos y hay otra persona con los fondos. Entonces ahí la sociedad es perfecta porque uno hace el trabajo y el otro proporciona los fondos. Otras veces 2 amigos que se unen tienen ese dinero, consiguen la propiedad y empiezan a contratar los diferentes servicios que esa propiedad tiene. Hay que tener algo en consideración y voy a hablar específicamente del mercado norteamericano, que es en el que yo me desenvuelvo. Cuando un evaluador le va a dar el precio a una propiedad, el evaluador tiene que ir a los últimos 6 meses de historial de ventas y, de acuerdo a 2 millas más o menos a la redonda de la propiedad, comparar todo lo que se ha cerrado que sea lo más similar a la propiedad que se está evaluando. Ahí no es porque le pusieron pisos de oro, entonces esta propiedad va a costar $100,000 más porque tiene pisos de oro. No, el evaluador simplemente se va a guiar por lo que ha cerrado en los últimos 6 meses. Entonces, una de las cosas que la gente no tiene en cuenta cuando hace el flipping es que su propia compra a un precio muy bajo, 3 meses, 4 meses atrás, está interfiriendo con el avalúo 4 meses después. La gente no se da cuenta que en el momento en que cierran en un precio muy bajo, alteró los comparables, así les decimos, los comparables en el área. Y durante ese proceso de remodelación es posible que hayan habido ventas más bajas gracias a la misma compra que tú hiciste. Entonces, a mí me llega mucho soñador, que les digo soñador, pero es por desinformación, que me dice, no, consígueme la propiedad más económica. Le ponen en mejoras lo más económico, lo más ordinario, y después pretenden vender por el 50% más. Entonces, en países como en Estados Unidos, eso es muy difícil obtenerlo. Tiene que ser como la combinación perfecta de situaciones donde de pronto tú puedes justificar por qué compraste tan por debajo, por qué no tumbaste el mercado y que las mejoras que les hagas sean tan superiores que el mercado las acepte para que en ese flip, en ese cambio de dueños, digámoslo así, puede haber una ganancia significativa. Si me dices, ¿el flip genera dinero? Sí, y muchísimo.
O sea, cuando lo sabes hacer puede ser muy lucrativo. Cuando pones otro tipo de estrategia, como por ejemplo remodelar la propiedad, quedarte con ella 1 o 2 años rentada para que vuelva y se establezca si estamos en un mercado que está subiendo, que siga aún subiendo más y poderla sostener esos 2 años gracias a una renta, también es otra estrategia. Pero ¿cómo llegar a tomar la decisión correcta ante qué me conviene? Es asesorándote de las personas correctas, de no dejarte llevar por todas estas campañas que hay hoy en día diciéndote, la palabra suena muy lindo, el crowdfunding inmobiliario, invirtamos en esto, los retornos son esto. Investiga. Y si no, es porque no es tu momento todavía de invertir en propiedad raíz. No tiene que ser ya. La propiedad raíz da mucho dinero, da muy buenos retornos, siempre y cuando se sepa lo que se está haciendo. Y bueno, como para finalizar el tema de lo que estábamos hablando, si crowdfunding, si asociaciones, si flipping, existe otra opción que es el apalancarnos. Es con el dinero de otros a través de un banco o de un prestamista, financiar mi propio proyecto y hacerlo sola. Lo he hablado antes, creo en el apalancamiento en un 100%. Es una forma maravillosa de crecer en propiedad raíz. Para esto necesitas tener un buen crédito, buenos ingresos, poder justificar cómo vas a pagar una deuda, pero una vez lo logras, si tú el dinero que tienes lo puedes dividir en 2, 3 proyectos en vez de uno solo, gracias al apalancamiento, gracias a que tú prestas dinero para con el dinero de otros poderte comprar esa propiedad 1 y después seguir con la propiedad 2, es ideal. Así que a nivel de preferencia personal, yo me iría más con una inversión yo sola y me ayudaría a través del apalancamiento. Como segunda opción, una asociación de personas con un mismo objetivo, con formas similares de pensar, con metas muy claras de lo que se quiere hacer con el proyecto. Y como tercera opción, crowdfunding. Esto es un tema que se extiende y que nos podemos sentar en cada uno de ellos y quedarnos horas. Lo que quería acá era darte como ciertos temas para que te empieces a cuestionar y a ver cuál es tu estilo de inversión. Si quieres saber más sobre propiedad raíz y finanzas personales, suscríbete a mi canal de Claro con Caro y dale like.